El lamento de doña Amalia comenzó, como siempre, como un susurro. Se está tomando su tiempo. Sentada en su sillón, miraba fijamente la puerta, esperando a un marido que no volvería. El millonario, Ricardo, la oyó, y su cuerpo se tensó, un reflejo condicionado por el dolor. Se preparó para su escape habitual, encerrarse en su oficina, lejos de aquella escena que reabrió su peor recuerdo, pero esta vez se detuvo y observó. Vio a la criada, Lucia, acercarse a su madre, no para corregirla, sino para entrar en su mundo. «Ya viene, señora», susurró Lucia con infinita calma. «Solo se asegura de que el camino sea seguro para nosotros». La frase, tan simple, impactó a Ricardo con la fuerza de un secreto revelado, pues sabía, mejor que nadie, que años atrás el camino no había sido seguro. Lucia fue la guardiana silenciosa de la historia de esa familia. Trabajando en la mansión durante décadas, fue más que una empleada. Fue testigo. Vio crecer a Ricardo, lo vio enamorarse de su esposa y luego lo vio destrozado por la tragedia que definió sus vidas. No era pariente consanguínea, pero su lealtad se forjó con el paso del tiempo, el amor y el dolor compartido. Con la muerte de su amo y la enfermedad de su ama, se convirtió en el ancla emocional de esa casa destrozada, la única que sabía cómo navegar por las peligrosas aguas del dolor sin resolver que acechaba cada pasillo. El antagonista de esa casa no era una persona, sino un fantasma, el trauma de un accidente de coche de hacía años. Ricardo iba al volante, su padre iba en el asiento del copiloto, y su madre, Amalia, ya en las primeras y sutiles etapas de la demencia, iba en el asiento trasero. Un momento de agitación, una distracción fatal causada por su confusión, y su mundo se desintegró en una fracción de segundo de metal retorcido y cristales rotos. El padre de Ricardo murió en el lugar, y el accidente se convirtió en el oscuro secreto, el pecado original que envenenó la relación entre la madre que no podía recordar y el hijo que no podía olvidar. Desde ese día, Ricardo se siente consumido por una culpa secreta que lo corroe. Se culpa por la muerte de su padre, pero en un rincón oscuro de su alma, al que no se atreve a acceder, también culpa a su madre. Este resentimiento inconsciente lo ha convertido en un hijo ejemplar en apariencia, pero un extraño en el fondo. Le proporciona los mejores médicos, los cuidadores más caros, pero la mantiene a una distancia emocional segura. Acercarse a ella es tocar la herida abierta del accidente, confrontar a la mujer cuya enfermedad, cree irracionalmente, fue la causa de su caída. Es un hijo físicamente presente, pero emocionalmente un fugitivo. Doña Amalia, por su parte, vive en un laberinto. El avance del Alzheimer ha borrado de su mente el recuerdo del accidente, pero no las emociones de ese día. En sus crisis no recuerda el choque, pero sí la espera, el viaje, la sensación de que su esposo está a punto de llegar. Su amor por él permanece intacto, inafectado por la enfermedad, y es esta lealtad pura y confusa la que se convierte en un detonante constante del dolor de Ricardo. Ella es, a la vez, la víctima inocente de la enfermedad y la causa involuntaria del tormento diario de su hijo. Y en medio de este delicado y doloroso ecosistema, Lucia actuó como mediadora de almas. Con su sabiduría intuitiva, protegió a Amalia de la dura realidad del mundo exterior y sutilmente protegió a Ricardo de ser consumido por sus propios recuerdos. Intervino en las crisis reescribiendo el pasado en tiempo real para calmar el presente, pero sabía que la paz que estaba construyendo era frágil, un dique hecho de mentiras piadosas, y que un día el fantasma de ese peligroso camino regresaría para cobrarles su deuda a todos. La rutina en la mansión era un reloj de dolor perfectamente sincronizado. Ricardo se sumergía en el trabajo en su oficina, un remanso de lógica y control desde donde gestionaba su imperio mientras se escondía de su madre. Las interacciones eran mediadas por Lucia. «¿Cómo está hoy?», preguntaba cada mañana, pero la pregunta era una formalidad. Rara vez la veía, sobre todo en sus momentos de mayor lucidez, pues era en esos momentos cuando la ausencia de su padre se hacía más palpable y la culpa de Ricardo más aguda.
Su amor se expresaba en transferencias bancarias a los mejores médicos, un amor aséptico, administrado a distancia, temeroso del contagio de la memoria. Las crisis de Amalia eran impredecibles, ventanas al pasado que se abrían sin previo aviso. Un día, era una joven madre que buscaba a su bebé Ricardo en las habitaciones vacías de la mansión. Al siguiente, era una novia que se preparaba para una boda 50 años atrás. Cada uno de estos episodios era un detonante del dolor de Ricardo, un vívido recordatorio de la mente brillante que su madre había sido, ahora desvaneciéndose. Veía la enfermedad no como una condición médica, sino como un ladrón que se llevaba a su madre poco a poco, dejando solo fragmentos de lo que ella solía ser. Y en cada crisis Lucia era su ancla, con una sabiduría que no provenía de libros, sino del corazón. Nunca la confrontó con la dura realidad. En cambio, entró en su mundo. Si Amalia buscaba al bebé Ricardo, Lucia le decía con una sonrisa: «Está en la escuela, señora, pero le manda recuerdos». Si se preparaba para su fiesta de compromiso, Lucia la ayudaba a elegir un vestido que realzara su belleza. Eran mentiras piadosas, un juego de amor diseñado para mantener el mundo de Amalia seguro y en paz. Lucia no era una cuidadora, era la administradora de la realidad de su empleadora. El conflicto se intensificó cuando la hermana de Ricardo llegó de visita. Lo encontró encerrado en la oficina durante una de las crisis de Amalia y lo acusó de negligencia emocional. «La deja sola con los empleados, Ricardo. Necesita a su hijo», criticó. Las palabras, aunque bien intencionadas, solo profundizaron la herida de Ricardo. ¿Cómo podía explicar que su distanciamiento no era falta de amor, sino un exceso de dolor? La presión externa para ser un mejor hijo solo aumentó su sensación de fracaso y lo sumió en un aislamiento aún más profundo. El dolor de Ricardo le impide acercarse a su madre. ¿Crees que su hermana tiene razón al acusarlo? ¿O su dolor justifica su distanciamiento? Comparte tu opinión sobre este dilema familiar. El detonante de la crisis final fue una fotografía. Paseando por la biblioteca, Amalia encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió por una página con una gran foto de su difunto esposo, sonriendo, al volante de su coche clásico. La imagen, tan vívida, rompió las barreras de su confusión. Ya no lo esperaba. Estaba, mentalmente, en el coche con él, ese último día. La angustia en su rostro se agudizó y empezó a llamar a Ricardo con una urgencia que no era de anhelo, sino de pánico. «Llegamos tarde, Ricardo», gritó, su voz resonando por toda la casa, aterradoramente lúcida. «¿Por qué conduces tan despacio? Más rápido». Las palabras, las mismas palabras que había pronunciado segundos antes del accidente, recorrieron el pasillo y alcanzaron a Ricardo en su oficina como balas. El tiempo se desvaneció. Ya no estaba en su sillón de cuero, sino al volante de aquel coche, con el olor a neumáticos quemados en la nariz, el sonido del metal rompiéndose en los oídos. El trauma, que había mantenido enjaulado, acababa de atravesar los barrotes, paralizado por el terror del recuerdo. El primer instinto de Ricardo fue el de siempre: huir. Su mano ya buscaba la botella de whisky que guardaba en el cajón, su anestésico personal. Pero entonces algo lo detuvo. El recuerdo de lo que Lucia había hecho antes, de la frase sobre el camino seguro. En lugar de correr al bar, se volvió hacia la pantalla de la cámara de seguridad. Vio a su madre, agitada, sosteniendo la foto, y a Lucia acercándose a ella. No lo sabía, pero estaba a punto de presenciar un acto de perdón que también lo liberaría. El pasado ha regresado con fuerza. En lugar de huir, Ricardo decide observar, esperando una respuesta. Si crees en la sabiduría de los sencillos y quieres ver el milagro de la empatía que está a punto de ocurrir, únete a nuestra comunidad. Regístrate. Ricardo observaba en el monitor, con el corazón paralizado, cómo su madre revivía la escena que lo atormentaba cada noche. Sus palabras, «más rápido», eran las mismas, su tono de pánico el mismo. Vio a Lucia acercarse, no con la vacilación de un miembro del personal, sino con la serena autoridad de una curandera. No intentó contradecir la realidad de Amalia, ni la sacudió para devolverla al presente. En cambio,
Tomó la mano temblorosa de la anciana, un gesto que la tranquilizó y la validó. Miró a los ojos perdidos de Amalia y se subió al coche con ella, en medio de esa peligrosa carretera de hacía 40 años. Con voz suave pero firme, Lucia comenzó a reescribir el pasado. «No te preocupes, Amalia», dijo. La calma en su voz era un bálsamo para la agitación de la matriarca. «Ya llamé a tu marido y le dije que no llegaríamos a tiempo para cenar. Podemos ir con calma. Ya no hay prisa». La frase fue un acto de pura empatía. Con una simple mentira, desactivó la bomba de relojería de la urgencia que, en la memoria de todos, había sido el detonante de la tragedia. Le dio a Amalia permiso para relajarse, para respirar, para soltar la ansiedad que la consumía. Y entonces ofreció la absolución. «El camino no es seguro hoy», continuó Lucía con la mirada fija en Amalia. «Más vale tarde que no llegar». Esta frase, sin embargo, no era solo para la madre, era para el hijo que observaba, absorto, en su oficina. Para Amalia, las palabras validaron su miedo y la tranquilizaron, pero para Ricardo fueron un perdón. La culpa que cargaba, la culpa de haber conducido demasiado rápido, de haber cedido a la presión de su madre, se recontextualizó de repente. No era su culpa. El camino no era seguro. Lucía no. Solo calmó la crisis de su madre. Le ofreció a Ricardo la paz que él nunca había podido darse. Al presenciar ese acto de redención por poder, el dique de emociones que Ricardo había construido durante años finalmente se rompió. Al ver esa escena en el monitor, se derrumbó. Un grito convulsivo y gutural lo sacudió, un sonido no de tristeza, sino de agonizante liberación. Eran las lágrimas de 2 décadas de culpa, de resentimiento, de un dolor tan profundo que nunca se había atrevido a nombrarlo. La ama de llaves, con su sencilla sabiduría, no solo había cuidado de su madre, había realizado un exorcismo en el alma de su amo, expulsando el demonio de la culpa que lo atormentaba. Salió de la oficina con el rostro surcado de lágrimas y se reunió con ellos en la sala. Lucía lo miró con silenciosa compasión, como si lo hubiera estado esperando. Amalia, ya completamente tranquila, sonrió al verlo, quizás pensando que era su esposo que finalmente había llegado. Ricardo no dijo nada. Se arrodilló en el suelo frente a su madre y su ama de llaves, un millonario arruinado, despojado de todo su poder y arrogancia. En ese gesto de rendición, abandonó el papel de hijo fuerte y jefe distante y se convirtió simplemente en lo que era, un hombre destrozado que necesitaba ayuda. Con la mano de su madre acariciando su cabello, finalmente encontró el coraje para decir la verdad. «Fue tu culpa, mamá», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Solo fue un accidente». La confesión, posible, gracias a la intervención de Lucia, fue el primer paso en su propia sanación. Entonces miró a la ama de llaves, ya no como una sirvienta, sino como la única persona que parecía comprender la geografía de su dolor. En ese momento, no necesitaba un director ejecutivo, necesitaba ayuda, y con la vulnerabilidad que creía haber muerto con su padre, suplicó: «Lucia, ayúdame a recuperarme». El grito de auxilio de Ricardo no fue un momento de debilidad, sino de gran fortaleza. En ese instante, renunció al control y se dejó guiar. Lucia, con la misma calma con la que había consolado a su madre, aceptó la nueva responsabilidad. La dinámica del hogar cambió para siempre. Empezó a enseñarle a Ricardo, no con lecciones, sino con el ejemplo. Le enseñó a no huir de las crisis de Amalia, sino a respirar hondo y entrar en ellas, armado de paciencia y una mentira piadosa. Por primera vez, Ricardo comenzó a participar activamente en el cuidado de su madre, no como el proveedor distante, sino como el hijo presente, reaprendiendo a amar a la mujer que estaba detrás de la enfermedad. Lucia se convirtió en la terapeuta no oficial de la familia. Le enseñó a Ricardo los pequeños detalles que marcaban la diferencia. La música que tranquilizaba a Amalia, la historia que la hacía sonreír, la firmeza que la anclaba en el presente. Él, el hombre que presidía las reuniones de la junta directiva con autoridad incuestionable, se convirtió en un humilde estudiante del arte de la empatía. Juntos, formaron una alianza de cariño que empezó a llenar la casa, ya no con el silencio del dolor,
sino con el suave sonido de la aceptación y el cariño. Él se encargaba de la logística, ella del alma. Al aprender a cuidar de su madre sin el filtro de la culpa, Ricardo comenzó a sanar. El resentimiento inconsciente que albergaba hacia ella se disolvió, reemplazado por una profunda compasión. Finalmente, pudo perdonarla por no recordarlo, y lo más importante, pudo perdonarse a sí mismo por el accidente. La prisión de su pasado, cuyas rejas estaban hechas de culpa y secretismo, finalmente abrió sus puertas. Se liberó, no huyendo del recuerdo, sino abrazándolo con la ayuda de la mujer que nunca se rindió con su familia. Meses después, la atmósfera en la mansión es de una serenidad nunca antes vista. Ricardo ya no está en su oficina, está en el jardín, sentado junto a su madre, mostrándole las flores. La crisis de Amalia por esperar a su esposo aún la azota, pero ahora es Ricardo quien le toma la mano. «Ya viene, mami», dice con la voz tranquila que aprendió de Lucia. «Pero me dijo que te diera un beso y te dijera que te quiere mientras esperamos». Lucia los observa desde el balcón, ya no como la guardiana solitaria, sino como la artífice de esa paz duramente ganada. La sorpresa de esa historia no fue un evento, sino un proceso de entrega. Juntos, Ricardo y Lucia crearon una fundación en nombre de sus padres para apoyar a las familias que cuidan a familiares con Alzheimer. La empleada doméstica no solo protegió a la enferma, también salvó a su hijo de ahogarse en su pasado, enseñándole que la mayor protección que podemos ofrecer no es evitar el dolor, sino tener la valentía de afrontarlo con alguien y encontrar juntos el camino de regreso a la paz. ¿Alguna vez has cuidado a alguien con Alzheimer? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte.